Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por venir, gracias por estar. Comenzamos. Hemos ya hablado de diferentes tipos de personalidades en diferentes historias, incluyendo la mía. Y ahora vamos a hablar cómo es que se forman estos diferentes tipos de personalidad. De acuerdo a el historial o el background de cada entorno, de cada país, de cada niñez vivido de diferente manera. En la siguiente historia de Ana María en Estados Unidos, te voy a contar cómo mi amiga Ana María es una persona que pareciera que lo tiene todo. Es joven, tiene una carrera, tiene 3 hermosos hijos, un marido que la ama, una casa, todo eso que las mujeres quisiéramos tener. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 personalidades? O más bien, ¿qué hace la diferencia entre la personalidad de Celia, la mía y la de mi amiga Ana María? La diferencia es el trauma. Cómo cada cerebro, en cada contexto, la psiquis con el ambiente y la psiquis contigo misma, capturó y registró todo lo que te pasa, todo lo que le pasó a Celia. ¿Y cómo es que Ana María parece ser que está más contenta, más alegre, más feliz, menos estresada, más exitosa, decimos? Y pareciera que lo tiene todo. Yo, enfocada en los niños y la generación futura, observo a sus hijos, observo a mis hijos y observo a las hijas de Celia. Hay una gran diferencia entre cómo serán esos niños, si serán felices, contentos, si sabrán vivir su vida de una manera satisfecha o satisfactoria o no. Depende del background, del trauma y de cómo se le estructuró su psiquis. Dividida en 3. La que tienen cuando se conectan con el ambiente y todo lo que pasa a su alrededor, su contexto. La que interpretan cuando capturan y registran estas cosas que les pasan. Y cómo la registran, cómo la interpretan. Y las que absorbieron en un ambiente más hostil y que las traumatizó a la hora de que sus padres se divorciaron, por ejemplo. Vamos a estudiar estas 3 diferentes maneras de reajustar nuestras personalidades a conveniencia. Ya hemos visto en el caso de Celia y en mi caso. Ahora te voy a contar un poquito de mi background, de mi estado mental, de mi estado anímico, de mi estado emocional en mi infancia. ¿De dónde vino ese comportamiento, esos rasgos de personalidad, esa manera de tomar las cosas que me pasaban desde un resentimiento, desde un coraje, desde una injusticia, que son las cosas que me detona el ambiente en el que vivo ahora, la injusticia? ¿De dónde viene todo eso a mi cabeza? Empezaré por contarte qué es trauma. Trauma es un suceso o experiencia excesivamente dolorosa
e incomprensible para un niño o una niña de tan poca edad. Y que nuestro cerebro no sabe dónde poner las cosas que nos pasan porque no tiene una referencia previa. Es decir, no hay memorias con qué cotejar o comparar lo que nos está pasando. Cuando yo te digo no tenemos con qué apechugar, no tenemos con qué afrontar tal desafío en determinado momento. O semejante acontecimientos que nos suceden. Porque no tenemos una psicología suficientemente fuerte como para asumirlo y mucho menos para asimilarlo. Cuando somos niños, nuestro cerebro aún es muy inmaduro. Muy inmaduro como para procesar de forma adecuada. A esa edad no puede, porque no puede siquiera tragarlo ni digerirlo. Por lo tanto, mantiene todo lo que te pasa rumiando en ese avispero revuelto, ese enjambre mental, sin poderlo asimilar. De tal forma que por instinto de conservación, para que no perezcas, te desasocias, te separas o desconectas de tu yo esencia, del self que hablábamos al principio. Y te guarda en múltiples yo mismos. En psicología se le llama splitting. Te separas. De ahí surgen esos rasgos de personalidad. Si decimos yo soy muy miedoso, el yo culposo, el que se juzga muy duro y el yo víctima, que hemos hablado bastante de eso. Que nos sentimos víctimas de las circunstancias, de un contexto, de un país, de unos padres, de una familia, la cual no podemos escoger. Eso es trauma. Aquí vamos a abrir eso un poquito el punto en ese splitting o separación del yo mismo. Cuando yo tenía 9 años, después de estudiarme o de autoestudiarme por muchos años, pude observar que esa yo enojona, esa yo reactiva, acá de mi cuadrante NE, que hemos visto en los cuadrantes del cerebro, esa yo autodefensiva, rabiosa, enojona, a veces hasta un poco narcisista quizá, no lo sé, lo sigo descubriendo, sigo en la automaestría. Ahora mismo curso la automaestría emocional y la maestría de mis relaciones. Y se me ha filtrado tanto de todos estos rasgos de personalidad de mi cerebro. O sea, la mente tiene filtros que se te liquean, que se te pasan al cuerpo. Entonces sientes biologizaciones, le llamamos. Incomodidad en el cuerpo, dolores o enfermedades. Hoy mismo no la estoy pasando nada bien. Así estoy grabando. Porque conozco y sé que hay días de estos cuando se cursa un proceso tan profundo como el que yo estoy cursando, de mi propio autoconocimiento. Para mí no es nada fácil lo que te voy a contar, sin embargo lo considero muy necesario para que las demás personas aprendan, para que las demás personas les sirva de algo y podamos entender de dónde viene el comportamiento de cada una de nosotros, o de tus hijas, o de tus hijos. Poder empezar a leer un poquito, un pixelito de la picture, cuando ves a tu hijo hacer rabietas, o cuando ves a tu hija cometiendo errores, o fracasos. Yo tenía 9 años, cuando mi madre, por un castigo, después de una golpiza, como castigo, me dejó encargada
la cocina, lavar trastes, hacer la comida y darle de comer a mis hermanos mayores. Ella tenía que ir a las parcelas a arreglar sus cosas, a ver sus jitomates, cebollas, cosas que sembraba, a sacar la miel de los enjambres, todas sus ocupaciones que tenía. Así que me quedé encargada de esperar a mi hermano a que llegara y darle de comer, calentar tortillas, calentar la comida. Llegó la tarde, vi cómo mi hermano llegó, metió el caballo, lo desencilló, le echó pastura de comer, se lavó las manos y se disponía a meterse a la casa. De pronto alguien tocó la puerta principal. Fui a abrir y era un hombre que preguntaba por mi hermano. Le dije, no está. Me dijo, sí, lo acabo de ver llegar. Casi sin que yo lo permitiera, se invitó a pasar. Puso un pie adentro de la puerta y se invitó, pasó. Llegó hasta donde estaba mi hermano. Platicaron algo en el patio, junto a las escaleras. No escuché qué. Y por la parte de atrás, por donde había entrado con el caballo, se lo llevó. Le echó el brazo y se lo llevó. Y yo le gritaba, dijo mamá que vinieras a comer. Solo recuerdo que me volteó a ver, como diciendo, ahorita vengo. En eso fui y apagué la comida, que no se quemara, las tortillas y demás. Y estaba arreglando todo eso, pensando en que mi mamá me iba a regañar. Cuando me puse a arreglar todo eso, me puse a lavar trastes y demás, escuché que alguien hablaba fuerte, como una discusión. Había una tiendita donde este hombre se había llevado a mi hermano a tomar una cerveza, un poco retirado de la casa. Y me llamó la atención eso. De pronto se escucharon 2 detonaciones. Y luego otra. De un brinco salté de la ventana, que era un poco alta. Luego un corral, luego otro corral. Y llegué hasta donde mi hermano estaba, sangrando por la boca. Se murió prácticamente en mis brazos. Lo que nunca se me pudo olvidar, de donde surgió el gran trauma de mi vida, que cambió mi personalidad y mi forma de ser para siempre, fue cuando mi madre llegó llorando y me jaló y me quitó de mi hermano, lo abrazó y me dijo, te dije que no lo dejaras salir. Llorando, obviamente, a mí esas palabras se me convirtieron en la culpa eterna que llevo más de 40 años tratando de quitarme. De ese y de muchos otros mini traumas, se me fue forjando esta personalidad que tenía y que no me convenía, que no me gustaba, por la cual permití muchas cosas, como la violencia doméstica, como los golpes, en donde casi por sentirme nada, por sentirme que no valgo, por sentirme culpable, por sentirme desentendida de mi propia familia. Porque después de eso, yo fui y me escondí en mi cuarto, abajo de la cama, donde nadie me viera, a llorar, obviamente, y a culparme. Toda esa información se me engramó por horas, por noches, por días. Nadie se enteró lo que yo estaba viviendo. Obviamente con el dolor mi madre decayó mucho. Todo el mundo se enfocó en ella. No puedo ni imaginar el dolor que estaba sintiendo con la pérdida de un hijo. Pero mi cabeza no entendía eso.
Se olvidaron de mí, nadie sabía qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, que me estaba retraumatizando, haciéndome historias en la cabeza. Ahora sé que no fue mi culpa, que fueron las circunstancias, el entorno del país en el que vive y viví mucho tiempo. Pero han pasado 40 años, quizá más, para que yo me pudiera quitar todas estas culpas y pudiera reajustar todos estos rasgos de personalidad. Cuando se tiene tanta culpa, cuando se tiene tanto trauma, se trata de demostrar a los demás que puedes, que vales la pena, que si eres alguien. Esa es la razón por la cual yo estudié, me esforcé para ser vista por mi propia familia, para ser aceptada. Y sin embargo fui la peor errorista de la familia. No le llamo mala suerte. No es mala suerte. Es porque una misma, sin darse cuenta, el inconsciente se va forjando historias. Tu mente te cuenta historias y te pone trampas mentales en las que caes por muchas décadas. Y si no te das cuenta, no puedes salir de ahí, como le pasó a Celia. En la siguiente historia que te voy a contar, será de una persona que no tenía el mismo país, que no tenía el mismo contexto, que no vivió las mismas circunstancias y que pareciera que lo tenía todo y salía adelante. Vamos a ver estos rasgos de personalidad de esta otra tercera persona. Hasta la próxima.